Vamos a empezar con esta frase. Los más viejitos la conocemos. No es el avión, es el piloto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si entendemos las bases de la ventilación mecánica, no importa el equipo que tengamos, nos vamos a poder desenvolver con cierta soltura, al menos en el manejo inicial y básico del paciente ventilado. En el mercado hay muchos modelos de ventiladores. Técnicamente no es un respirador, sino que es un ventilador mecánico, ¿sí? La diferencia entre respirar y ventilar es que respirar es una función celular mitocondrial y acá ventilar es un proceso artificial que nosotros vamos a generar para eh, aportar presión positiva y volúmenes de gas al paciente por medio de una máquina y un software programable. Bueno, les decía entonces que existen muchos equipos de ventilación mecánica. Todos hemos conocido el Neumovent Graph. En algún momento también en la Guardia del Misericordia hubo este equipo que está aquí, que es el Siemens Servo 300. Tenemos versiones más modernas del Neumovent Graph, que son las nuevas versiones Advanced, y ya equipos un poco más sofisticados a la altura del Maquet Servo I, como es el Puritan Bennett. Más allá de los distintos equipos y las antigüedades, van a ver que todos tienen los mismos parámetros. Entonces, bien, vamos con algunos conceptos. Primero que todo, ¿qué es la ventilación mecánica? Es una estrategia terapéutica que es transitoria, la voy a usar mientras el paciente lo necesite. Y esto es muy importante, no es curativa en sí misma, sino que es un soporte vital transitorio. ¿Cuándo indicamos ventilación mecánica? La indicamos ante, fíjense, una variedad de situaciones que hacen que necesitemos asistir al paciente con un equipo de ventilación mecánica, ya sea por un desorden neurológico, cardiovascular, un trauma, un politrauma, una obstrucción de vías aéreas, enfermedades neuromusculares, todo aquello que lleve a la necesidad de un soporte vital ventilatorio. Bien, ¿y para qué sirve esta asistencia ventilatoria mecánica? Básicamente nos vamos a enfocar en tres aspectos que son claves. Por un lado, mantener lo que se conoce como la capacidad residual funcional, que lo vamos a interpretar como el volumen pulmonar mínimo necesario para poder ejercer la función de hematosis. Por otro lado, la optimización del oxígeno tisular, ya sea mejorando el DO2, que es la entrega de oxígeno a los tejidos, o el VO2, que es el consumo tisular de oxígeno. Y en tercer lugar, el intercambio gaseoso, tanto la PCO2 como la PO2. Si bien acá no distingue entre arterial y venosa, nos va a interesar mucho la medición de gases arteriales. Y esto lo vamos a poder regular, como ven ahí, la PO2, principalmente con la PEP o PIP, que es la presión al final de la expiración, y la FiO2, y la PCO2 principalmente lo vamos a regular con la cantidad de volumen de gas que entra y que sale de ese pulmón, con el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, ¿sí? Y la relación IE. La relación IE es cuánto demora la inspiración y cuánto demora la expiración. Generalmente la respiración tiene una relación con la expiración de 1-2, es decir, un tiempo para inspirar y 2 a 3 tiempos para expirar. Lo pongo gráfico, si la inspiración demora 1 segundo y la relación IE es 1-3, la inspiración va a durar 1 segundo y la expiración 3 segundos. Si la relación IE es 1-2, y con el mismo ejemplo de la inspiración dura 1 segundo, la expiración va a durar 2 segundos cuando la relación IE es 1 igual a 2. Normalmente nos manejamos con esos valores, relaciones IE 1, 2, 1, 3. Variables que se modifican con la ventilación mecánica. No quiero entrar en detalle para no generar confusiones, simplemente me voy a ir a donde dice fisiología respiratoria, y es que con la ventilación mecánica vamos a cambiar toda la fisiología respiratoria del paciente.
¿A qué me refiero? Ya lo vamos a ver en un gráfico enseguida. El objetivo principal ante un paciente sometido a ventilación mecánica va a ser lograr la asistencia ventilatoria que el paciente necesita, a la vez que se protege el pulmón del daño inducido por ventilación mecánica. Esto siempre tenganlo presente. El daño inducido por la ventilación mecánica, ya sea el daño por exceso de volumen, exceso de presión, o por la configuración del respirador que hace que el alveolo se abra y se cierra de extremo a extremo, ¿sí? Volúmenes espirales muy altos, con presiones PIB muy bajas, van a generar lo que se llama un atelectotrauma, y eso va a llevar a un biotrauma y a una lesión pulmonar por citoquinas. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente ventilado en la guardia, no se debe buscar la normoventilación, es decir, no debo ver reflejados en la gasometría arterial valores perfectos. Lo que buscamos es ciertos valores de corte que nos estén asegurando que ese paciente está recibiendo el soporte ventilatorio que necesita y el que es adecuado de acuerdo a su contexto, su situación. Ya vamos a ir viendo un poquito más de esto. Entonces, vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros conectamos un paciente a el ventilador. Partamos de la fisiología básica, ¿sí? Tiene que haber un gradiente de presión para que se genere entrada de gas desde la vía aérea superior, aquí, en la zona de la vía aérea superior, hacia los alvéolos pulmonares. El diafragma desciende, tracciona las pleuras, esto genera un efecto de presión negativa, y se produce un flujo de gas debido a una delta de presión, a una diferencia de presión entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Presión atmosférica, presión subatmosférica o negativa. Entonces, esto hace que ingrese aire en forma de presión negativa, y cuando llegó a la capacidad pulmonar, se produce en forma pasiva la expiración, ¿sí? Ahora bien, resumidamente esto es lo fisiológico. ¿Qué pasa cuando sometemos el paciente a ventilación mecánica? Esto lo cambiamos completamente. El ventilador aporta una presión positiva todo el tiempo, que va a ir desde la vía aérea superior hasta el alvéolo. Entonces, el paciente sometido a ventilación mecánica, esta diferencia de presión no es aportada por el gradiente que hay entre la vía aérea superior e inferior, sino que es proporcionada por el equipo de ventilación mecánica. Dentro del pulmón tenemos básicamente dos propiedades, las estáticas y las dinámicas. Es decir, este gas se va a encontrar con un alvéolo, ¿sí? El componente elástico, las propiedades estáticas del pulmón están dadas por el alvéolo, es decir, este alvéolo puede ser complaciente, es decir, que con determinada presión va a alcanzar determinado volumen de gas en su interior, o puede estar disminuida su distensibilidad, su compliance, por ejemplo, en un paciente con una neumonía, con un distrés, con un bronquiolar, ese alveolo va a estar más duro, entonces voy a necesitar modificar las presiones para lograr que ese alveolo se distienda. Y por otro lado, tenemos las propiedades dinámicas o resistivas, que tienen que ver con la vía aérea de conducción. Aquí nos manejamos con la presión pico, y aquí nos manejamos básicamente con la presión PIP y una presión que se llama presión plato o presión de meseta. La presión pico es aquella que va a vencer la resistencia que hay en la vía aérea de conducción, por ejemplo, en un paciente con una patología obstructiva, como puede ser un broncoespasmo inducido por un asma, o un bronquiolar que es más obstructivo que restrictivo. Bien, eso un poco a modo de introducción de lo que es la ventilación mecánica y cómo cambiamos la fisiología del paciente. Y ahora un poco vamos a entrar en detalle a conocer lo que es el equipo que ustedes van a tener en la guardia, y con lo cual van a tratar de jugar con estas variables y algunas otras que vamos a ir viendo. El equipo se llama Maquet Servoy. Como todos saben, tiene una pantalla de donde se maneja todo, donde está la interfaz con la que nos vamos a comunicar con el ventilador. Tiene un cuerpo donde está el cassette de la rama expiratoria, la salida inspiratoria, ¿sí? Y todo lo que es el sistema de
de electrónica que está dentro del equipo. El encendido está detrás del monitor, ¿sí? Este monitor tiene una palanquita que si uno la levanta lo puede girar para un lado o para el otro, y aquí tiene una perillita que tiene una tapita que de acuerdo a si está prendido o está apagado, esa tapita está corrida por ahí. Entonces cuando el equipo está apagado no se va a ver la perillita, pero está debajo de la tapita, ¿sí? Bien, una vez que encendemos el equipo, muchas veces ya viene programado, aparece la pantalla de stand-by o de pausa, ¿sí? El respirador en pausa. Y aquí lo que hay que hacer es darle, yo lo tengo en inglés, pero a ustedes les va a aparecer como el chequeo inicial. Cuando uno hace el chequeo inicial, este equipo se toma un tiempo para controlar todas las variables internas y externas para que todo funcione perfecto, no, para detectar fugas, para detectar fallas. Ese chequeo preliminar. Bien, entonces, siguiendo un poco con el tema del chequeo inicial previo al uso, le vamos a dar que sí, y el equipo va a empezar a hacer todo un chequeo interno, va a controlar distintas variables, ¿sí? Que tienen que ver con la entrada de gas, nos va a avisar si lo hemos conectado bien al oxígeno y al aire comprimido, a veces nos olvidamos de abrir los manómetros, entonces el equipo nos va a ir diciendo todo eso, si hay fugas en el sistema, si le está entrando poca presión de oxígeno o poca presión de aire comprimido, si hay fugas internas, si hay fugas en la tubuladura. Sirve para todo este chequeo, cosa de asegurarnos que vamos a hacer una correcta ventilación mecánica. En todo este proceso nos va a pedir que conectemos el famoso tubo, ¿sí? De esta rama corta, esta rama que tiene un largo, un grosor determinado que nos va a permitir unir las dos ramas. Vamos a hacer un puente entre la salida de gas y el retorno de gas, entre la rama inspiratoria que va hacia el paciente y la rama expiratoria que recibe el gas que vuelve del paciente. Si lo vemos de costado al respirador, al ventilador, tenemos aquí, no sé si ven la punta del mouse, pero seguramente, a ver, ¿se ve el mouse? Bien. Aquí tenemos la rama inspiratoria, es decir, de acá sale gas hacia el paciente. Es la rama que envía el oxígeno y el aire comprimido mezclados, ¿sí? Con una FIO2, con una presión de pico, con una presión pipto, todo eso sale desde acá y retorna a la rama expiratoria, que es acá donde vamos a poner después, les voy a mostrar otra imagen, acá ponemos un filtro antibacterial para que el circuito no se contamine con las infecciones respiratorias. Bien, entonces entre estas dos ramas vamos a hacer el puente para calibrar el equipo. Vamos a conectar la manguera que trae Macket, que trae para hacer esto. Le vamos a dar al botoncito de continuar y va a seguir chequeando fugas internas, presiones y demás. Dentro de este procedimiento, en algún momento nos va a pedir que desenchufemos el equipo, ¿sí? Que desenchufemos el toma corriente, dura segundos, ¿sí? Lo desenchufamos y ahí nomás hace una comprobación de la batería y nos pide que lo volvamos a enchufar. Por favor, vuelva a enchufar el equipo. Ahora nos va a pedir, una vez que hicimos todo esto, recuerden que estamos con la manguera corta conectada a las dos ramas. Ahora nos va a pedir que conectemos el circuito con la pieza en I, es decir, la rama inspiratoria-expiratoria con el cabezal en I. Le vamos a decir que vamos a conectar todo y le vamos a decir que ok. Entonces acá conectamos las ramas inspiratoria-expiratoria. Recuerden, aquí la rama inspiratoria que va al paciente está representada por la manguera azul. Esto es una tubuladura estándar de adultos, pero se prepara, el equipo se arma igual para pediátricos. Recuerden que lo que va a cambiar es el diámetro de la tubuladura. La rama inspiratoria pasa por el humidificador, por el vaso humidificador del Fisher-Paykel, y del vaso humidificador sale el gas acondicionado, continúa por la rama azul, ingresa al paciente
el paciente expira y eso regresa por la rama blanca, digamos, a la boca del cassette expiratorio, ¿sí? De la válvula expiratoria. Cuando el gas regrese, aquí el equipo, a través de este cassette que yo estoy señalando, va a hacer todas las mediciones, ¿sí? Que hace de presión, de volumen, de presión PIP, de trigger, trigger sensibilidad, todo eso lo va a procesar a medida que vaya recibiendo información que retorna del paciente. Bueno, aquí está comprobando que esté todo bien conectado. Este equipo de humidificador tiene, aquí el operario está controlando que los cables de temperatura estén todos bien posicionados. Hay que tapar el extremo. Aquí las tubuladuras suelen traer un taponcito, hay que guardarlo. Y si no, se puede usar un guante y tapar con el dedo, ¿sí? O usar un pulmoncito artificial. Una vez que hacemos todo esto, que tenemos todo listo, el equipo va a continuar chequeando ese equipo ahora, pero en lo que hace a la tubuladura externa, ¿sí? Va a chequear si hay fugas en este circuito desde que sale, del respirador, pasa por el vaso humidificador y llega al paciente. Por eso tiene que estar tapado el extremo distal, porque se va a chequear si en todo este trayecto hay fugas. Y muchas veces pasa que acá en el vaso humidificador suelen tener un agujerito para ponerle solución fisiológica sin tener que desarmarlo, ¿no? Entonces nos olvidamos de dejar de tapar ese agujerito o dejar conectado el suero fisiológico. O hay alguna fuga porque las mangueras se han ido aflojando, lo que sea, o están pinchadas las tubuladuras por fatiga del material, exceso de uso. Todo ese chequeo lo va a hacer en esta instancia. Y acá, como les decía, está colocado en este maquet, está colocado un filtro antibacterial en la rama expiratoria. Bien, entonces se va a hacer todo este chequeo. Nos va a preguntar si queremos compensar el volumen compresible. ¿Qué es el volumen compresible? Es la cantidad de gas que hay en el sistema de tubuladuras. Esas tubuladuras nunca están vacías, ¿sí? Cuando tenemos el paciente conectado al respirador a través del tubo endotraqueal, se genera un circuito cerrado entre el paciente y el respirador. Entonces, las mangueras nunca están sin nada, ¿sí? Tienen un volumen de gas, se llama volumen compresible, y eso el equipo lo descuenta de lo que el paciente recibe y devuelve al equipo. Y si por esas cosas algo no salió bien, nos lo va a marcar de otro color, nos va a decir en dónde está la falla para que nosotros, bueno, si es algo significativo, lo solucionemos, ¿sí? O le damos OK y seguimos a pesar de la falla. Bien, una vez que hicimos todo eso, nos va a preguntar si queremos mantener los valores o los datos del paciente que estuvo usando el equipo anteriormente. Estos equipos tienen una memoria de qué volumen tidal se usó, qué presión inspiratoria, qué presión PIP, qué frecuencia. Entonces podemos pedirle que borre todos esos datos y arrancarlo de cero, o podemos decirle que los conserve. Eso después queda a criterio del usuario. Y ya está, queda la pantalla en stand-by. A partir de acá, como pueden ver, tenemos todo el panel principal. Si ven mi mouse aquí arriba a la izquierda, hay un hombrecito. Eso nos está indicando de forma gráfica cuál es el modo ventilatorio que estamos usando. En este caso estamos usando un ventilador, ¿sí? Está muy arraigada la palabra respirador, así que por ahí digo una o la otra. Ese dibujito nos está diciendo que está en un modo adulto. Si acá aparece un dibujito de un bebé, ya vamos a ver un ejemplo, estamos en modo pediátrico o neo. Y acá abajo lo pueden ver. Este está en inglés, dice infant. Infant es el modo pediátrico. Este no tiene el modo neonatal.
y el modo adulto. Y también tiene para elegir ventilación invasiva, acá está seleccionado modo adulto y ventilación invasiva, están los botoncitos en blanco. Y acá está el modo pediátrico, que lo podríamos elegir, y también podríamos elegir NIV, que es VNI, ventilación no invasiva. Yo personalmente les recomiendo no hacer ventilación no invasiva con estos equipos, con los recursos que tenemos, al menos en nuestros hospitales, por el hecho, a ver si unió alguien, por el hecho de que la sensibilidad del equipo es muy alta. Si tenemos que andar parchando tubuladuras, máscaras, las máscaras no se adhieren bien, no son las originales del equipo y demás, se van a empezar a producir fugas. El equipo va a detectar que hay fuga, ¿y qué es lo que va a hacer? Se va a apagar, se va a poner en stand-by. Entonces el paciente va a quedar con la máscara de ventilación no invasiva y el aparato apagado. Entonces se les va a hipoxiar y se les puede entrar en paro respiratorio, cardiorrespiratorio, por hipoxia, porque el equipo, al censar fugas, se apagó. Y si no hay nadie en ese momento para advertir el evento adverso, ese paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio por hipoxia porque el equipo detectó fugas y se apagó, se puso solo en stand-by. Por eso yo no les recomiendo hacer ventilación no invasiva con este equipo. Sí, es más fácil hacerlo con los Neumovent Graph, los de TECME. Bien, entonces esto es lo que yo les decía, el modo infante o pediátrico, no les recomiendo el modo BNI. Y acá arriba, al lado del hombrecito o del dibujito, dice volumen control. Por ahora esto de automodo, admitir paciente, nebulizador, etcétera, no, no tiene sentido meternos en esto. Esto es para conectar un nebulizador junto con el respirador. La verdad es que no lo vamos a usar. Admitir el paciente es porque nos va a permitir ponerle nombre y todos esos datos del paciente, ¿sí? Y automodo es que elija el modo en forma automática. Lo que vamos a hacer es elegir el modo en forma manual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a entrar acá a donde dice volumen control y vamos a entrar al panel de mando, ¿sí? Esa es la llave maestra para entrar al panel de mando y ver todos los valores que se pueden administrar de este equipo. Este equipo permite ajustar cada variable de la ventilación mecánica por separado. Algunas son dependientes y otras son independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Este, como pueden ver, es un modo adulto, ¿sí? En volumen control. Yo puedo volver a entrar acá y me van a aparecer, ya lo vamos a ver, me van a aparecer el resto de los modos que tenga cargado el respirador. Generalmente, volumen control y presión control lo tienen todos. Entonces, en este ejemplo tenemos un modo de volumen control, entonces aquí aparece el volumen tidal o volumen corriente, que es la cantidad de gas que entra y sale en cada ciclo ventilatorio, la frecuencia respiratoria, la presión al final de la expiración, es decir, el paciente va a tener una inspiración generada por el ventilador, por una presión inspiratoria, y luego en forma pasiva, de acuerdo a los tiempos de inspiración y expiración que yo programe en el equipo, se va a expirar y la presión dentro, dijimos que es un circuito cerrado, entonces la presión dentro del alveolo pulmonar va a descender hasta el PIP. El PIP es el valor de presión programada o artificial que está por arriba de la presión atmosférica. La presión atmosférica se considera cero. Y todas las presiones que nosotros vayamos a programar están por arriba de la presión atmosférica. Por eso dijimos en ese dibujito inicial que cambiamos la fisiología del paciente de positivo a negativo en la parte de positivo en la vía aérea superior por la presión atmosférica y negativo cuando desciende el diafragma. Ahora todo esto lo transformamos en ventilación con presión positiva. Más allá de que ventilemos por presión o por volumen, se genera una presión positiva en la vía aérea. Y todo eso lo vamos a regular desde acá. Volumen corriente, ¿sí? Ya vamos a ver, en pediatría los valores son de 6 a 10 mililitros por kilo, en término medio 8 mililitros por kilo. Paciente
que tiene un patrón de tipo asma, patrón obstructivo, vamos a necesitar volúmenes tidal de cercanos a 8, 10 por kilo, y pacientes con un patrón más restrictivo, un pulmón rígido, un alveolo que no se infla, no es complaciente, que está todo duro, con edema inflamatorio, etcétera, vamos a tener que usar volúmenes más pequeños, ¿sí? Entonces ahí vamos a usar volúmenes de entre 6, 7, 8 mililitros por kilo, de acuerdo a cada paciente. Siempre en el distrés, en el paciente que está con una bronquiolitis en un patrón restrictivo, un paciente con algún cuadro neumónico, vamos a utilizar valores de volumen tidal entre 6 y 8. Y cuando el patrón sea restrictivo, vamos a necesitar vencer la resistencia de la vía aérea, entonces vamos a necesitar mayor cantidad de volumen tidal por kilo del paciente. Bueno, después tenemos aquí para programar la frecuencia respiratoria, aquí donde dice respiratory rate, que está en 15, generalmente nosotros lo vamos a programar entre 22 y 24 en un setting inicial, lo más habitual un paciente bronquiolar, le vamos a poner un modo presión control, que ya lo vamos a ver, con una frecuencia de entre 22 y 24. Después tenemos la presión de PIP, que es la que les explicaba recién, es la presión al final de la expiración. La concentración de oxígeno sería la FiO2, ¿sí? Este equipo, como ven acá abajo, tiene una rayita blanca, acá la ven verde. Cuando vayan regulando la FiO2, por más que ustedes toquen aquí, en el botón, esta ruedita que está acá abajo, la van a tener que mover para aumentar o disminuir el valor. En el caso de la FiO2, este equipo tiene una alarma, cuando llega a 60 hace una pausa y empieza a sonar una alarmita, hay que seguir girando la ruedita para darle a entender al equipo que queremos una FiO2 mayor a 60. Este equipo por default, por defecto, ya viene programado con una alarma en la programación donde nos avisa cuando llegamos a una FiO2 de 60 como patrón de protección pulmonar. Mantener FiO2 de 60 o menos. Entonces, cuando queremos ir por arriba de 60, nos va a alertar con una pequeña alarma y vamos a girar la ruedita y esto no se va a modificar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a girar la ruedita y entonces ahí vamos a poder ir a 70, 80, 100. ¿Sí? Entonces, desde este panel vamos a ir regulando todo. Y acá arriba, vean la punta de mi mouse, hay unos valores que están en un rectángulo, ¿sí? Que dice básicamente IE 1.2.3 y nos va diciendo el flujo, ¿sí? Y el volumen minuto. Esto lo calcula el aparato automáticamente, no lo podemos modificar, como pueden ver, lo calcula en forma indirecta a partir de los valores que nosotros vayamos poniendo en estas teclas de volumen tidal, de tiempo inspiratorio, de frecuencia respiratoria, ¿sí? Todas estas otras variables se van a calcular en forma eh, dependiente de esos valores que nosotros estamos programando. Este es un panel pediátrico en un modo presión control. Vemos que es exactamente igual, cambia que aquí tenemos el dibujito de un bebé. Acá vemos que en vez de volumen control, en el selector de modo dice pressure control o presión control, y cambian los valores a programar. Acá tenemos un setting de una presión sobre PIP, mal llamada PIM, ¿sí? La PIM, que comúnmente es el nombre que recibe esta presión, en realidad está mal expresado, es un concepto que quedó de antaño, erróneo. La PIM es la presión inspiratoria máxima, que sería un sinónimo de presión pico. Pero bueno, van a ver que es muy común que decimos la PIM. La PIM es la presión sobre el PIP, que es la presión que va a generar flujo. Después tenemos la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria que de acuerdo a lo que necesite el paciente lo vamos a programar en 22, 24, 30. El PIP, que es la presión por arriba de la presión atmosférica, fisiológicamente
todos tenemos una PIB que se llama fisiológica, que es entre 4 y 5, o sea que un setting inicial con una PIB de 5 sería correcto para iniciar hasta ver qué paciente tenemos. La frecuencia respiratoria tiene que ser la adecuada para generar una relación IE de 1,2, 1,3, si el paciente es más obstructivo que restrictivo, es preferible tener expiraciones largas. El asmático puro o el bronquiolar en fase obstructiva necesita poder expirar, ¿sí? Para no retener volumen de gas, algo que se llama autopip, y volumen atrapado. Y para poder eliminar CO2, si yo tengo CO2, una forma de eliminarlo es prolongar la expiración y bajar la frecuencia respiratoria. Contraintuitivo, lo que uno creería que aumentando la frecuencia respiratoria voy a eliminar más CO2. Por eso les decía al principio, ventilar un paciente no es buscar normoventilación. Es jugar con las variables de acuerdo a lo que el paciente necesita para ajustar a la demanda de ese momento. Entonces, programamos la presión sobre el PIB, que nos va a dar, si sumo PIB más presión sobre PIB, me va a dar una presión pico, que es la presión máxima que se alcanza en la vía aérea, que por norma general tratamos de que no supere los 40 centímetros de agua, pero a veces en algunos pacientes como los bronquiolares o los asmáticos, por tiempos cortos, podemos superarla porque necesitamos vencer esa resistencia que hay en la vía aérea de conducción, sobre todo cuando los broncodilatadores no son eficientes. Después tenemos la FiO2, aquí, la concentración de oxígeno, el tiempo inspiratorio, que para un paciente mayor de un mes, entre 1 y 6, 7 meses, 8 meses, podríamos decir que en el primer año de vida, un tiempo inspiratorio de 0,6, 0,65 es adecuado, y eso, en contraste con la frecuencia respiratoria, nos debería dar una relación IE de 1,2, 1,3. Acá, si yo modifico uno o el otro, se va a modificar en forma indirecta la relación inspiración-expiración. Después, yo puedo modificar esto que está acá, no quiero confundir lo que es el tiempo de rampa, yo les sugiero que el tiempo inspiratorio o rise time lo dejen como viene. En realidad es el tiempo que demora, ¿sí?, en una insuflación en llegar a la presión máxima programada, ¿sí? Yo puedo hacer que eso sea más rápido o más lento, eso se llama tiempo de rampa o rise time. Sugiero que lo dejen como viene de default. Y después lo último que vemos acá es el trigger o sensibilidad del equipo. Este concepto de trigger o sensibilidad es lo que va a permitir que el paciente se comunique con el respirador, con el ventilador, cada vez que haga un esfuerzo inspiratorio. Si tengo un paciente con sedación ligera, hoy la tendencia es a tratar de que la sedación no sea profunda. Por lo tanto, se les permite tenerlos con cierto nivel de ventilaciones espontáneas. Y eso va a depender de esto. Si esto está, como decimos, muy duro, el paciente va a querer gatillar ventilaciones propias asistidas por el equipo, pero el equipo no se va a enterar. Entonces tengo que dejarlo en valores medianamente sensibles. Hay una diferencia entre quienes hayan tenido experiencia con el Neumoven Graph, que los valores iban en positivo o en negativo 1, 2, 3, y generalmente se dice que las presiones por flujo o por presión deben ser de más 2 o menos 2 y no exceder esos valores. En el Maquet Servo I
A mayor número, más sensible. Y a menor número, menos sensible, como regla general. Esto va a ir cambiando de color. Se va a ir poniendo verde, ¿sí? A medida que yo me acerque a cero, va a ir cambiando de color. Y cuando me pase, si no me equivoco, se pone en rojo, cambia al modo presión. Cuando se pone en negativo, -1, -2, ahí sí, a mayor número negativo, -5 es más duro que -1. No sé si me explico hasta acá. O sea, si se van a manejar con un trigger de flujo, que es en valor positivo, como se ve ahí, un 5 en verde, se manejan entre 3 y 5. Y si necesito controlarlo un poco más, porque está muy sensible y me gatilla autodisparo del respirador, podemos pasarnos de 0 hacia negativo y no excedernos de -2, ¿sí? Como recomendación general. Exacto, exacto. La sincronía entre el paciente y el equipo de ventilación mecánica no se maneja con el trigger. Ah, le pongo un trigger más duro para que no me gatille ventilaciones espontáneas. No, ¿qué está pasando? Hay agua en la tubuladura, hay fuga, ¿sí? Hay fuga en el tubo o hay fuga en la tubuladora. Si hay fuga en el tubo, eso genera turbulencia y muchas veces el equipo lo sensa como demandas inspiratorias del paciente, entonces me está generando una ventilación asistida no demandada, todo por turbulencia. Entonces tengo que chequear bien todo lo que hace al entorno del equipo, incluso la sedación. Si yo quiero acoplar un paciente, le voy a aumentar la sedación, la voy a volver más profunda. En algunos casos con parálisis, ya no se usa tanto la parálisis, pero puede requerir en algunos casos un trauma de cráneo severo, ¿sí? Puede requerir parálisis muscular. O sea que yo eso lo voy a controlar con medicación, no con trigger. Queda ese concepto, me explico con ese concepto, es decir, el paciente, si yo lo tengo despierto, pero con un trigger duro y quiere ingresar gas y va a hacer un esfuerzo, va a hacer esfuerzo, va a hacer esfuerzo, y no el equipo no le va a mandar nunca una ventilación asistida. Entonces va a generar lo que se llama una asincronía paciente-ventilador, una asincronía de disparo, porque no va a disparar esa ventilación. Entonces, manteniendo un trigger en esos valores que yo les mencioné, entre 5 y -2, el paciente puede comunicarse con el equipo cuando desee o cuando necesite hacer una inspiración espontánea, sobre todo cuando los tengo a un paciente con una sedación ligera o lo estoy despertando. Bueno, en esta imagen lo que vemos es todos los modos ventilatorios. Cuando ingresamos acá, donde dice volumen control, se abren todos los modos ventilatorios y yo acá puedo cambiarlos. ¿Cuáles son los que más vamos a usar? En pediatría casi todos ventilamos por presión control, pero nadie quita o nadie dice que no se pueda ventilar por volumen control, ¿sí? Uno debe ventilar con el modo ventilatorio con el cual está más familiarizado, ¿sí? Y con el cual se siente más seguro. Y también tenemos aquí el modo presión soporte CPAP, que es el que se usa para pruebas de ventilación espontánea previo a actuar el paciente, o cuando tengo un paciente que respire espontáneo, pero necesita cierto grado de presión positiva en la vía aérea, pero puede inspirar y expirar solo con una asistencia del respirador, del ventilador. ¿En qué se diferencia este modo? Estrictamente no es un modo, porque no hay ciclado, es decir, no tiene cada tanto tiempo inspiratorio una inspiración y permite la expiración. Hay un volumen constante con una presión PIP constante y eso se llama presión de soporte. Y el paciente tiene que poder tomar de ese flujo de gas en forma espontánea. Bueno, una vez que hemos hecho la programación del setting, presión control, definimos el volumen tidal, la presión sobre el PIP, la presión de PIP, la frecuencia, el tiempo inspiratorio, nos resta por
programar las alarmas. Las alarmas son muy importantes. Siempre la alarma que importa es la contraria al modo ventilatorio que estoy usando. Si yo estoy usando modo presión control, tengo que poder programar todas las alarmas de volumen tidal, básicamente, que no me exceda en el volumen inspirado, ¿sí? Que el volumen expirado sea el que deba expirar el paciente. Este equipo me permite ver el volumen inspirado y el volumen expirado. Si están ingresando, supóngase, 300 mililitros y salen del paciente 200, el equipo me va a avisar por la alarma de volumen expirado que hay un bajo volumen expirado. Entonces, ahí me tengo que preguntar, ¿por qué le llegan 300 y me devuelve 200? Entonces, o hay alguna fuga en el sistema, o el paciente tiene un broncoespasmo. Y ese volumen, esa diferencia de 100, es lo que está quedando atrapado en por ese broncoespasmo que hace un efecto de válvula, y está generando un volumen atrapado que me va a llevar a tener un paciente hiperinsuflado con autopip. Monitorizando la variable contraria a la que programo, yo puedo saber dónde está el problema del paciente. Entonces, si me está avisando que el volumen expirado es menor que el inspirado, y está todo correcto con la tubuladura, el tubo, no hay fugas, no hay nada, tengo que pensar que el paciente se obstruyó, necesita broncodilatadores, o se tapó con moco, necesito permeabilizar el tubo. Vamos a ver que hay una mnemotecnia que es DONE, que nos permite también pensar en desplazamiento. El paciente, si desatura, hay que ver si está el tubo desplazado, si está con neumotórax, etc. Todo gracias a poder monitorizar las alarmas. Por eso las alarmas no hay que menospreciarlas y hay que programarlas a conciencia. Bien, acá vemos el perfil de alarmas. El perfil, esto acá dice pressure, esta es la presión pico, acá está programada en 30, en pediatría nos podemos manejar tranquilamente con valores entre 20 y 40, el volumen minuto, de 6 a 10 mililitros por kilo, aquí tenemos la frecuencia respiratoria, que en pediatría vamos a variarlo entre 10 a 30, 10, un paciente adolescente, un paciente que lo tengo con frecuencias bajas porque el resto son frecuencias espontáneas. Todo esto es muy relativo, todo depende del paciente que estemos ventilando, ¿sí? Y las presiones, la PEP, la presión al final de la expiración. Yo no les recomiendo usar presiones de 2, yo les recomiendo que se manejen en pediatría con presiones de 4 a 5 de PIP, y en la guardia, sobre todo si no tienen asistencia del terapista, traten de no superar los 8 o 10 de PIP, ¿sí? Manténganse con presiones por lo general de PIP entre 5 y 8. Ya, si ven que requieren más presión PIP, pidan asistencia al terapista que los pueda asistir para acomodar bien el setting del paciente. El que lo tenga claro y lo pueda resolver, para adelante, ¿no es cierto? Bien, continuando con las alarmas, este equipo tiene alarmas de alto nivel y de bajo nivel. Las de alto nivel son las críticas, las que no puedo ignorar por nada, y me las va a marcar no solo con sonido. Van a ver que suenan 3 veces las de alto nivel y las marca en rojo, y las de bajo nivel suenan 2 veces la campanita y las marca en amarillo. ¿Hasta acá venimos? ¿O hay mucha confusión? ¿Vamos bien? ¿Se van encontrando un poco con el equipo que tienen en la guardia? Bueno, ahora para poder integrar un poco más esto, vamos a ver qué son los modos ventilatorios, que tanto hablamos de modo presión control, volumen control, presión soporte. Entonces, un modo ventilatorio básicamente es un patrón de funcionamiento del equipo que depende de un software al cual nosotros vamos a programar para que ese equipo funcione de determinada manera
y se relacione con el paciente de un modo específico. Y para eso es importante conocer el ciclo ventilatorio mecánico. Hay una fase de inicio, que es esa flechita acá, ven esa marquita rosadita, ese es el punto donde inicia el ciclo ventilatorio mecánico. Los MACET, cuando el paciente respira solo, este sector lo marcan de color rosado, y en el panel, a ver si tengo un panel por aquí, en el panel, acá en este sector, aparece una T adentro de un círculo, una T rosada adentro de un círculo rojo. Eso significa que el paciente está haciendo un trigger o una ventilación espontánea. ¿Cuándo termina de entrar gas en el paciente? ¿Sí? Inicia acá, ya sea que lo inicie el paciente con un esfuerzo propio o el paciente está bajo pseudoanalgesia y lo inicia el ventilador. Esa fase puede ser entonces de inicio mecánico o de inicio espontáneo. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde entra gas? Hay un límite, hay una variable de límite, se llama así, límite. Generalmente, si estoy ventilando por volumen, el límite me lo da el volumen tidal programado. Si estoy ventilando por presión, el límite me lo va a dar la presión pico que yo programe. Luego transcurre un tiempo inspiratorio desde 2 a 3, y en el punto 3 se produce lo que se llama ciclado, que es pasar de la inspiración a la expiración. Y el 4 es la base, es decir, hasta dónde llega, hasta dónde desciende la presión de la vía aérea, que es la PIP. En algunos equipos, como el Neumograph, cuando el paciente hace un trigger propio, o sea, hace una ventilación espontánea, en lugar de marcarlo con una línea de color, como es el caso de Macket, aquí en el punto 1, se produce una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque la ventilación espontánea es en presión negativa. Tenemos que hacer presión negativa, y eso se ve en esta curva como una deflexión negativa desde la cual parte el ciclo ventilatorio mecánico. Eso es lo que hace al trigger. Después tenemos el tiempo inspiratorio, que es el tiempo que transcurre entre la inspiración y en realidad el ciclado. Y el tiempo expiratorio, que es lo que demora en salir el gas del paciente y se vuelve a gatillar una nueva ventilación, un nuevo ciclo ventilatorio. Bueno, no los quiero confundir mucho, pero variables de fase y variables de control. Me voy a detener en las variables de control. ¿Qué significa variable de control? Lo que yo controlo, y tiene que ver con el modo ventilatorio que voy a elegir. Si yo controlo presión, mi variable de control es la presión PIP, la presión de control sobre el PIP. Si yo manejo volumen, lo que voy a manejar es el volumen tidal. Entonces, ¿cuáles son los grandes modos ventilatorios llamados convencionales? El controlado por presión, el controlado por volumen y el presión soporte. Son los modos que vamos a poder manejar con este equipo. ¿Tiene otros más? Sí, tiene modos duales, tiene modos que no hacen a la diferencia y que en pediatría no se usan demasiado. A su vez, esos modos, presión control, volumen control, pueden ser controlados. Yo tengo un paciente en coma, farmacológico o propio del paciente, o un paciente con sedación profunda y bloqueo neuromuscular. El paciente no se mueve para nada, no tiene drive respiratorio. Decimos drive respiratorio al estímulo neural del paciente que genera una respiración espontánea. Cuando eso está ausente porque lo tengo full droga para tenerlo quieto, tengo una ventilación 100% controlada. ¿Controlada por quién? Por el usuario del equipo de ventilación mecánica y por el setting programado. Si el paciente lo tengo con una sedación ligera, está en fase de despertar, o lo estoy manejando con sedación ligera, las ventilaciones, ya sean en presión o en volumen, van a ser asistido controladas. Cuando el paciente haga un esfuerzo inspiratorio, el equipo lo va a asistir con el volumen programado, la presión programada, etc. Cuando el paciente haga una apnea,
se va a gatillar, el equipo va a detectar que no hay trigger, no hay esfuerzo del paciente, entonces va a mandar una ventilación controlada con la programación también que yo tengo en el equipo de ventilación mecánica. Y lo último es la presión soporte, que es el paciente tiene que poder sostener una ventilación espontánea para poder usar presión de soporte. Entonces, ¿cómo se define el modo presión control? La variable que yo controlo es la presión. Las variables que van a ser indirectas o que van a depender de esa presión son la variable de disparo, el límite de presión, el ciclado y el tiempo. Es un tipo de flujo desacelerado, es decir, el paciente tiene una entrada rápida de gas y luego se va frenando y después expira, ¿sí? De todos modos, no los quiero confundir mucho con esto. Sepan que el modo presión control se define porque la variable de control es la presión. Ahora, ¿qué presiones son las que vamos a manejar o vamos a controlar? La delta P o presión necesaria sobre el PIB para vencer la resistencia de la vía aérea de 10 a 20, más una PIB de 5, me va a dar una presión pico de 25, ¿sí? Puede ser de 30 o hasta de 40. La PIB, que para iniciar, como les dije, un valor de 5, 6 es adecuado, sobre todo en un paciente que lo que más van a tener en la contingencia invernal son pacientes bronquiolares. La presión pico, es decir, la suma entre estas dos presiones, ¿sí? Tiene que ser, en lo posible, menor o no superar 40 centímetros de agua. Hay casos en los que hay que superarlo, hay que poner en la balanza costo-beneficio. Y acá tenemos de vuelta el gráfico donde la presión atmosférica es cero, la PIB es la presión que está por arriba de la presión atmosférica, y desde acá, desde la PIB hacia arriba, parte o inicia la presión sobre PIB, que yo les dije que van a escuchar que le dicen PIM, presión inspiratoria máxima. Y nos va a dar una presión pico, la suma de PIB. Si yo tengo 5 y acá tengo 20, la presión pico va a ser 25. Esta presión pico es la que yo tengo que tratar de no excederme de 40. ¿Para qué? Para que no haya volutrauma, barotrauma, neumotórax y todo lo que viene acompañado. Bueno, acá lo que tenemos es una pantalla, ¿sí? Acá nos enfrentamos a la pantalla y acá vamos a ver en concreto un poco esto que parece tan teórico. Acá tenemos entonces la pantalla del equipo de ventilación mecánica. Tengo arriba la entrada del panel, veo este gráfico y ya sé que tengo un modo adulto, ¿sí? O paciente de más de 40 kilos. Paciente de más de 40 kilos tiene que tener un modo adulto, ¿sí? Por más que tenga 8 años. Presión control es el modo que está usando. Y bueno, acá tengo las curvas simples que me van a reflejar los valores programados. No los voy a confundir con el tema curvas. Si veamos acá abajo, tengo un panel que dice FiO2 o concentración de oxígeno, PIB de 5, FiO2 de 21. Tengo una frecuencia respiratoria de 20 y tengo una presión control sobre PIB de 30. Y si yo me vengo acá arriba, me dice presión pico. Fíjense que me muestra este equipo la presión pico que estoy alcanzando, me la muestra acá en el lateral derecho. La presión pico es de 36, ¿sí? Debería ser 35, pero bueno, por algún motivo, el volumen compresible, algún esfuerzo inspiratorio propio del paciente, etcétera, me está dando 36 de presión pico, que no está mal, porque está dentro de todo, dentro del valor programado, y muy probablemente el paciente pueda estar en un modo asistido, no lo sé. PIB de 5 y dijimos frecuencia de 20. Todo eso yo lo puedo corroborar. Esto es lo que yo programo.
estas 4 variables de acá abajo las puedo manejar de forma rápida con las rueditas. Acá abajo levanto la tapita, esto tiene una tapita de acrílico, donde yo puedo poner, si aprieto este botón cuadradito de acá, el respirador entra en modo stand-by. ¿Sí? De acá lo puedo poner en pausa o lo enciendo de nuevo. Con estas perillitas giratorias voy a aumentar en más o en menos, voy a subir o bajar estas 4 variables solamente. Pero recuerden todas las otras variables que tenemos para controlar. Yo acá solo manejo en forma rápida, frecuencia, FiO2, presión sobre PIP y PIP. Pero tiempo inspiratorio, si quiero ver todo eso en detalle, tengo que entrar acá donde dice presión control o volumen control. Arriba, a la izquierda, en el botón de menú del modo. En esta barra lateral, acá se ve la campanita en amarillo, me está mostrando una alarma que se ha puesto en pausa. Con esta tecla amarilla que tiene la barrita que la cruza, yo puedo silenciar las alarmas. Entonces acá me pone está en pausa. ¿Cuánto lleva de pausa? 1 minuto 45. Si no me equivoco, estos equipos tienen hasta 3 minutos de pausa de las alarmas. El equipo sigue funcionando. Lo que yo hago es silenciar la alarma por 3 minutos. Después veo en este lateral lo que me devuelve el paciente. Esto es lo que yo programo, lo que yo veo acá, vuelvo a insistir, en el botón del modo, cuando ingreso, es lo que yo programo, y esto es lo que el equipo mide, lo que veo en este panel, es lo que el equipo mide, que el paciente está devolviendo. Acá yo programé 20 de frecuencia, tiene 20 de frecuencia. Programé PIP de 5, tiene 5 de PIP. O sea que yo, más allá de que tenga una presión pico que se excede en un punto, me atrevo a decir que es un modo controlado, porque todo coincide lo programado con lo que devuelve el paciente. Si fuera un modo asistido, donde el paciente respira solo, probablemente la frecuencia acá sea de, no sé, 30, 25, 30. Va a variar, no va a ser la misma. Por supuesto, sí, sí, por supuesto, dependiendo siempre. Exacto, exacto, sí, sí, totalmente. Yo puedo ver acá, con mirar la curva, yo sé que no está respirando solo el paciente porque no veo ni la T en el círculo rosado, fucsia, ni veo acá en la... Si ustedes ven este gráfico, ¿ven la flecha? ¿A qué les recuerda? A esto, a las fases, inicio, límite, vuelvo para atrás, a esto. Inicio, límite, 3 ciclado, 4 pip. Volvemos para acá. Entonces, acá en el modo presión control se ve más claro. Tengo el inicio. Acá este equipo me pone este ángulo, me lo pinta de fucsia cuando es un trigger propio del paciente. Límite, que es la presión programada. Fíjense que la alarma está en 40. Este 40 que yo veo acá es la alarma. Estas líneas de acá son las alarmas. Son los valores de alarma. Estos son los valores medidos. Y fíjense que acá tengo una representación gráfica del modo, nada más. ¿Qué más tengo? La frecuencia respiratoria, esto que dice acá oxígeno, que coincide con la FiO2, esto es lo que está en verde, ¿sí? Esto es lo que ingresa por el panel posterior, ¿sí? Es decir, cuando se produce la mezcla dentro del equipo, acá me está reforzando que la entrega de FiO2 es de 21. A veces hay algún problema en los equipos y yo programo FiO2 de 21 y acá me dice 100%. Ahí es cuando tenemos que llamar al técnico del equipo porque hay alguna falla interna. Después acá veo el tiempo inspiratorio real que está teniendo el paciente y la relación IE real que está teniendo el paciente. ¿Sí? Acá es una relación 1-1. Volumen minuto inspirado, volumen minuto expirado, y esto es lo que yo les decía, lo que entra y lo que sale. Fíjense acá en donde dice VTI y VTE. Volumen tidal inspirado y volumen tidal expirado.
Acá probablemente haya, al paciente le están entrando 611 y me está devolviendo 613. ¿Qué pasaría si entran 611 y me devuelve 300? Tengo que pensar que esa diferencia se está perdiendo en algún lado, ¿sí? O el paciente no la puede sacar. Moco, tubo codado, tubo metido, tubo no salido, pero bueno, hay que contemplarlo, tubo que puede estar desplazado hacia arriba. No siempre, broncoespasmo, ¿sí? Obstrucción, broncoespasmo, exactamente. Acá me puedo dar cuenta fácilmente, empieza a sonar la alarma de presión máxima, va a sonar una alarma de presión máxima, me vengo y me fijo en estos dos valores y veo que lo que entra es mucho más que lo que sale. Pum, tengo que pensar que hay algo que no le permite al paciente expirar. Y ahí tengo que empezar a analizar las causas. ¿Son causas del paciente o del equipo? ¿Sí? Soy un reiterativo, pero para que quede claro, que puede ser un broncoespasmo, moco, acodadura del tubo, ¿sí? Puede ser del paciente o del equipo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos acá? ¿Me, me siguen? ¿Me explico? Bien. ¿Alguna duda, pregunta con respecto al panel? Recuerden que estas 4 teclas no son las únicas con las que voy a programar. Sí o sí, por más que yo acá pueda programar lo esencial, tengo que entrar acá para asegurarme que el tiempo inspiratorio sea el correcto, que la relación IE sea adecuada. Todo eso lo manejo desde el botoncito del modo que está arriba a la izquierda, al lado del icono, de, que me dice si está en modo adulto o en modo pediátrico. Al lado tengo el modo de la ventilación que estoy usando, control, volumen. Bueno, definición básica del modo volumen, la variable de control, yo lo que voy a controlar es el volumen, ¿sí? ¿Qué alarma debo monitorizar? La de presión máxima. Dijimos que voy a controlar la variable contraria al modo. Cuando estoy en modo presión, tengo que controlar la alarma de volumen tidal, ¿sí? Y ver que los volúmenes inspirados y expirados, ¿sí? En el valor numérico. En el modo volumen, tengo que controlar lo que no controlo, que es la presión. Entonces, si el volumen tidal que yo programé hace que me exceda la presión máxima, probablemente tenga que ajustar las variables de volumen tidal, bajar el volumen tidal, por ejemplo, para que no me exceda yo en la presión máxima. Bien, ¿y qué volúmenes tidal o corriente vamos a usar? Un poco ya lo habíamos mencionado, en un paciente obstructivo, como asma o bronquiolitis en fase obstructiva, de 8 a 10 mililitros por kilo, porque voy a necesitar vencer la resistencia de la vía aérea de conducción. Y en un paciente restrictivo, en términos generales, de 6 a 8 mililitros por kilo, porque tengo pulmón que está atelectasiado, que está con edema perialveolar, que está con infiltrados perialveolares, que ese alveolo está más rígido, está más duro, entonces está menos complaciente. Si yo le meto mucho volumen tidal, lo voy a dañar, voy a hacer un trauma por exceso de volumen tidal. Entonces, en el paciente que está distresado, en el paciente que está con edema agudo, con un cuadro neumónico, con demasiadas atelectasias, etcétera, tengo que bajar el volumen tidal, permitirle de alguna manera cierta hipercapnia permisiva, es decir, la CO2 que después yo voy a medir en sangre arterial, se la tengo que permitir un poquito más alta, ¿sí? De lo habitual. ¿Por qué? Porque voy a estar usando volúmenes corrientes más bajos. Bien. Nada, acá es otro equipo más, es otra pantalla que acá lo que se anexa es, en esta imagen lo que se anexa es las curvas o loops, las curvas complejas. Estas curvas se llaman curvas simples, estas se llaman curvas complejas. Las puedo activar o desactivar. Yo les sugiero que las desactiven para que no se genere confusión y se manejen con las curvas simples, no quiero, llevaría todo un
horas de explicar la interpretación de las curvas, yo les sugiero que se manejen más con los valores programados y contemplen, hagan una comparación con los valores que devuelve el paciente. Y recuerden, una cosa es un paciente 100% controlado y otra cosa es un paciente que está asistido controlado. Entonces, a ver, me voy a explicar mejor. Si yo tengo un lactante y le pongo una frecuencia respiratoria de 15, pero el paciente tiene respiraciones propias, si yo me vengo acá, en vez de 15, me voy a encontrar que tiene 30. Yo me aseguro 15 o me aseguro 20, pero el paciente per se está respirando más veces. Eso es lo que tengo que ir viendo de acuerdo al momento en el cual esté situado el paciente en la evolución de su enfermedad. Bueno, este es de vuelta el panel del modo volumen control. Recuerden que por más que seleccionemos, tenemos que usar la perillita para ajustar los valores. El modo de presión soporte es es el modo que vamos a utilizar para pacientes que respiran solos, que están sin sedación y que yo básicamente estoy en un plan de extubación. Es el modo que se usa más que nada para un paciente en prueba de ventilación espontánea. Yo lo pongo en presión soporte cuando ya lo estoy planificando de extubar. ¿Tiene otros usos? Sí. ¿Se lo puedo usar en otras circunstancias? Sí. Pero ustedes van a estar haciendo ventilación mecánica en la guardia de contingencia y eventualmente puede que les toque extubar un paciente. ¿Cómo voy a hacer para saber si ese paciente está en condiciones de ser extubado? Lo pongo en este modo y lo dejo que respire solo. Si la frecuencia respiratoria se va a 60, el paciente no está listo. Lo tengo que volver a un modo presión control o volumen control, asistido controlado, controlado, lo que necesite el paciente, pero me va a servir para evaluar esa instancia del paciente, si está listo para ser extubado o no. Por ahí soy medio reduccionista en el concepto, pero es lo que quiero que se lleven de este modo. Por eso te digo, eventualmente puede llegar a estar la necesidad. Yo sugerencia que tengas el backup del terapista de guardia como para que tengas el apoyo. Yo entiendo que en la guardia van a estar superados de gente y programar una extubación es medio complicado. Pero bueno, se los comento como para que tengan presente si el terapista les pregunta, che, ¿y por qué no lo pones en presión soporte a ver si lo puedes extubar? Bueno, saber de qué estamos hablando y ustedes saber cuál es su límite, hasta dónde van a llegar con la ventilación. Que yo considero que tiene que ser una ventilación de contingencia, setting inicial con los valores de volumen Spidal, presión SPIP que hemos ido charlando, y después ir ajustando con la ayuda de alguien que esté más avesado en la ventilación mecánica, bueno, radiografía en mano, gases en mano, ir ajustando los valores del ventilador. Para cerrar lo que es ventilación soporte, se usa un estándar de 5,5, que es para vencer la resistencia del tubo, y se lo deja al paciente mínimo media hora para evaluar si en esa media hora el paciente empieza con taquipnea, con disnea, con sudor, con cianosis, con desaturación, etc. Para evaluar si puede ventilar solo y se lo puede extubar o no. Si yo supero 20, se dice que tiene un soporte total, entonces también, si yo necesito aumentar las presiones y me paso de una presión pico de 20, el paciente no está listo para ser extubado. Bueno, brevemente, ¿qué consecuencias tiene usar ventilación mecánica en un paciente? Recuerden que estamos metiendo presión positiva dentro de la vía aérea, entonces dentro del tórax tengo un aumento
de la presión intratorácica. Esa presión intratorácica me comprime al corazón, sobre todo el corazón del lado derecho, el retorno venoso, puede haber colapso de las venas cavas, eso disminuye el retorno venoso y por lo tanto termina habiendo una disminución del gasto cardíaco, lo cual está dentro del monitoreo. A veces es necesario y me tengo que apoyar de drogas vasoactivas para superar esto, o tengo que ver si estoy usando presiones o volúmenes excesivos. ¿Tá? Dos o tres cosas de monitoreo. ¿Qué podemos monitorizar? Un montón de cosas. ¿Cuál es el monitoreo? Dentro de ese, antes de avanzar, dentro de ese monitoreo, tenemos un monitoreo invasivo que tiene que ver con el paciente, que es básicamente, por ejemplo, la medición de gases en sangre, y un monitoreo no invasivo que puede ser analizando las gráficas, analizando las propiedades estáticas y dinámicas, es decir, si aumentó la resistencia, si aumentó o disminuyó la compliance. Clínicos, viendo la oximetría, viendo la sincronía, monitoreo con imágenes, ¿sí? Si tengo una radiografía de el paciente de satura, la radiografía está blanca, el paciente está en distrés, probablemente lo tenga que poner en prono, tenga que aumentar el PIB. Entonces, todo eso lo voy detectando y lo voy corrigiendo con el monitoreo. Puedo calcular todos estos índices y saber qué nivel de distrés tiene el paciente. Pero lo más importante es esto, el monitoreo como actitud proactiva del médico que asiste al paciente. Bien. ¿Qué monitorizamos? Entonces, el intercambio gaseoso, la adaptación del paciente al ventilador, la estrategia ventilatoria, que yo lo que esté programando y lo que esté configurando con el equipo sea lo que el paciente necesita y que el paciente esté respondiendo, si no tengo que cambiar de estrategia, a lo mejor no le va ventilación por presión, le va mejor con ventilación por volumen, o necesita ya cambiar totalmente la estrategia y pasar, por ejemplo, a una ventilación de alta frecuencia, ¿sí? Para eso sirve el monitoreo, para definir si lo que yo estoy haciendo, el paciente, primero, estoy en un patrón de ventilación protectiva, si estoy obteniendo los resultados terapéuticos que deseo y si tengo que cambiar o no la estrategia ventilatoria. Este último punto es muy importante. Hay que monitorizar el funcionamiento del equipo, ver que no haya fugas, estar atento a las alarmas. Si yo paso y veo que las tubuladuras están sacudiéndose para todos lados porque están llenas de agua, me tengo que detener, aunque no es correcto desconectar al paciente, puedo ordeñar las tubuladuras hacia los vasitos recolectores. No es ideal desconectar al paciente, pero no puedo dejar que las tubuladuras estén sacudiéndose a lo loco porque hay agua dentro de la tubuladura, ¿sí? Porque eso va a generar un autotrigger, un autodisparo. Entonces el ventilador está programado a 20 y en realidad con ese bamboleo de las tubuladuras me voy y me fijo y le están entrando 60 respiraciones al paciente. Entonces tengo que desagotar las tubuladuras. Hay formas de medir el intercambio gaseoso con cocientes. El cociente PAFI es súper conocido. Por ahí ya se usa más el índice de oxigenación. SAFI es una forma de medir no invasivamente, sin la necesidad de tener gases arteriales, con la saturación y la FiO2, el grado de distrés o de hipoxia que está teniendo el paciente. Otro valor es el índice de saturación de oxígeno. Bueno, yo acá después les voy a dejar los cocientes, cómo se calculan, y cuáles son los valores de corte, ¿sí? Como les decía, PAFI no es que estrictamente no se usa más, pero se usa más cuando estoy en ventilación no invasiva, la SAFI,
cuando estoy ya en ventilación invasiva para definir distrés, índice de oxigenación. Puedo usar el índice de saturación de oxígeno, que PAU es presión media de la vía aérea. Eso también lo saco del panel lateral del maquet, dice presión media. Esa presión media es un promedio de las presiones dentro de la presión positiva que le llega al paciente. Bien, ¿qué hacemos cuando el paciente desatura a pesar de estar en ventilación mecánica? Hay una estrategia que se llama DONE, que cada letra significa algo, de desplazamiento, ya sea que se metió el tubo o que se salió. La O de obstrucción, ¿sí? Con mocos, se acodó el tubo, algo pasó, lo tengo que desobstruir. N de neumotórax, si todo lo anterior me viene dando bien, N neumotórax, y si todo esto me da bien, la E de equipo, ver que no haya fugas, que no se haya desconectado nada, que no haya saltado ninguna tapita que haga que se pierda volumen compresible de las tubuladuras y por eso el paciente desatura. Podemos también incorporar el grado de sedación o el grado de adaptación del paciente al ventilador. Si el paciente desatura, empiezo por esto, ¿sí? Y tengo que corroborar que esto esté todo correcto. Y si no, tengo que actuar. Monitoreo gráfico, les voy a mencionar que hay curvas complejas y simples. Curvas complejas son los loops, son las que dan vueltita, y curvas simples son la de presión en el tiempo, volumen tiempo y flujo tiempo. Que son estas. Estas son de otro equipo, son las curvas del Neumograph, pero me sirven de ejemplo. Estas curvas que están 3 a la izquierda y estas que hacen un loop a la derecha, un loop o un círculo, son las llamadas curvas complejas. Yo no los voy a torturar con esto porque necesita entrenamiento del ojo, pero sí quiero que las vean a las curvas, que les presten atención. Les voy a dar 2 o 3 tips que pueden monitorizar. Esto, fíjense, la curva del medio es la curva de volumen tidal, BT. La curva cuadradita de arriba es la de presión tiempo. Y esta curva que tiene una fase positiva y una fase negativa es la curva de flujo. En la curva de volumen, cuando hay un corte recto, como se ve acá, no llega hasta la línea de base. Esto es muy típico de la fuga. Esto me está indicando que fuga. Mientras más alto sea esta línea, este salto de línea, mayor es la fuga. ¿Ven? Acá tengo una fuga variable. Acá tengo un salto más alto, acá tengo un salto más chiquito, acá de vuelta un salto más alto. Como detalle, fíjense que acá el loop, la curva, queda incompleta, no se unen los dos. El inicio y el fin no se cierra la curva porque hay fuga. Yo creo que con monitorizar esa variable, porque después monitorizar autopip, se puede monitorizar un montón de cosas, pero vuelvo a insistir, requieren de mucho entrenamiento y ver muchas curvas, y vuelvo a insistir, ustedes van a hacer ventilación de contingencia en el sistema, general, en cualquier parte del sistema. Casi siempre esto te marca fuga del tubo, pero puede haber alguna fuga en alguna tapita del cabezal, por ejemplo, esos cabezales que viste que tienen para insertar los medidores de temperatura y demás, se te salió alguna tapita y te va a marcar fuga. Pero vos siempre que tengas todo correcto, esta fuga es del tubo. Algunas palabritas de asincronía. Asincronía es el desfase entre las respiraciones propias del paciente, las respiraciones gatilladas de forma neural, y la respiración o ventilación mecánica, la fase mecánica. Tenemos básicamente un esfuerzo ineficaz, es decir, cuando el paciente quiere respirar solo, pero el equipo no se entera. Si el paciente tiene mucho esfuerzo ineficaz, se va a agotar porque está haciendo esfuerzo, pero el respirador no lo asiste. Autodisparo, que es, por ejemplo, cuando tenemos
agua en las tubuladuras que se sacuden, eso genera un autodisparo. Ciclos cortos, ciclos largos, otro tipo de asincronía, el doble disparo. Si ustedes ven la gráfica en el monitoreo, ven esta pequeña deflexión negativa y están muy separados los ciclos entre uno y otro. O sea, está, supóngase a 20 por minuto la frecuencia respiratoria, la programada y la que me devuelve el paciente. Yo veo que los dos están en 20-20. Pero en la gráfica veo esta pequeña deflexión negativa que no gatilla ninguna ventilación asistida. Ojo, eso es esfuerzo del paciente por respirar. Puede ser que tenga mal programado el trigger, lo tenga muy duro, como se dice. Entonces, necesita hacer mucho esfuerzo y no logra vencer, el esfuerzo del paciente no logra vencer la presión o el flujo que le he programado en el trigger, por lo tanto, no se genera una ventilación asistida. Eso se ve con esta pequeña deflexión y con la frecuencia entre tac, tac, entre cada curva, entre cada ventilación programada, hay un intento de ventilación asistida que no ocurrió. No sé si me logro explicar. Esto es generalmente una mala programación del trigger. Por eso yo no debo ajustar el paciente con el trigger, sino con la sedación. Lo quiero más quieto, yo quiero que no se mueva por la razón que sea, y tengo que ajustar la analgosedación. Hoy se habla de analgosedación. Controlar el dolor, primero, ajustar la sedación, y en última instancia, si solo si lo necesita, la parálisis. Esto es un autodisparo, lo van a ver, por ejemplo, cuando se llenan las tubuladuras de agua. ¿Sí? Es lo más típico, las tubuladuras de agua, el tubo endotraqueal con moco, eso genera una turbulencia. La fuga, cuando hay fuga y hay saliva, entonces hace un efecto de ese burbujeo que hace en la zona de la fauces. El ventilador lo puede tomar como un gatillo de autodisparo, pero el más común es el que se provoca porque hay agua en las tubuladuras. O sea, nunca ignoren tubuladuras llenas de agua que se están sacudiendo alocadamente, porque esto va a hacer que se genere un volumen atrapado, autopip, y puedo provocarle al paciente lesión por aumento del volumen pulmonar, por demasiada eliminación de CO2, por distintos factores. No permitan el autodisparo. Cuando vean dos ciclos pegaditos uno al lado de otro, como se ven acá entre el círculo amarillo, hay uno y ahí nomás no terminó de aspirar, que ahí nomás metió otro. Eso se llama doble disparo y generalmente se debe a que hay un tiempo inspiratorio mal programado o insuficiente, entonces el paciente tiene sed de aire, ni bien terminó de expirar a través del sistema de tubuladura del respirador, volvió a meter otra inspiración porque tiene sed de aire. Eso se llama doble disparo y se ajusta cambiando la relación IE, la frecuencia y sobre todo el tiempo inspiratorio del paciente. Esto es un video. Acá van a ver, cuando le voy a dejar la alarma, van a ver cómo suena la alarma. Me pinta en amarillo una alarma y a la vez me marca una T. Y vuelvo para atrás. Acá, fíjense. Acá me muestra. Sí, te escucho. Sí, y fíjate acá cómo empieza con rosita en la curva de flujo, me está avisando que son respiraciones propias del paciente. Pero llama la atención toda esta imagen en serrucho, no son unas gráficas limpias. ¿Sí? La frecuencia del paciente es 21 y la programada es 18. Si bien no hay mucha diferencia, veo acá que hay todo un serruchito
en la gráfica. Eso me tiene que llamar la atención. Entonces, ¿qué hago? Me voy y me fijo. Cuando veo eso, voy y me fijo en las tubuladuras. Y acá, ¿con qué nos vamos a encontrar? Seguramente con agua en las tubuladuras. ¿Tá? Acá hay una agüita que va y que viene, que va y que viene. La manguera no se sacude, pero hay un charquito de agua que va y que viene, que va y que viene, que me da esa imagen en serrucho en la gráfica. Y que puede que me aumente, al no haber tanta agua, me aumenta ligeramente la frecuencia respiratoria programada. Hay que hacer drenar ese agua. Acá tengo otra imagen, otro video. Fíjense, la T de trigger que coincide con la línea fucsia de aquí abajo. Fíjense acá la fuga. En la curva de abajo, fíjense que no desciende hasta la línea de base, sino que pega un salto recto, vertical. Y si yo me vengo acá, al panel, a donde vengo abajo a la derecha, vean mi mouse, el volumen que ingresa es de 182 y el volumen que regresa, que sale del paciente o que llega al equipo, es de 71. Y exactamente. ¿Eso qué es? Eso es fuga. La fuga me está generando que me regrese menos volumen del que le ingresa, se está perdiendo en alguna parte de la tubuladura, y además está provocando un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando pasa esto, lo más probable es que la fuga esté a nivel de la entrada del tubo en la glotis, un tubo chico. Entonces, un tubo chico, sin balón, que yo no le puedo inflar el balón para compensar esa fuga empieza a generar turbulencia en esta zona, en la zona de la glotis, y me empieza a gatillar respiraciones que no son, son autodisparos, no están programadas, digamos. Entonces, esa fuga que yo veo acá y que además veo que me aumenta la frecuencia respiratoria, tengo que fijarme si el tubo tiene el diámetro adecuado. Pero igual tengo que chequear fuga en cualquier parte del sistema. Bueno, acá fíjense que esta es la curva de volumen. Si bien tiende a llegar a la línea de base, la fuga es pequeñita. Es pequeñita, no me altera demasiado eh, el volumen, la frecuencia respiratoria. Y acá puedo ver que 186 es lo que le está llegando al paciente y 163 es lo que mide el equipo cuando eh, vuelve la expiración del paciente por la válvula expiratoria. ¿Sí? Hay una fuga mínima y se correlaciona con un salto chiquito, pequeño, en el gráfico de la curva de volumen. Sí, totalmente. Es probable que esta gráfica o sea, que este paciente con 30 de respiratoria, con 18 y con este salto de fuga, tengas que cambiar el tubo, tendrías que ver si se deja, si los gases en sangre y la saturación no te acompañan, es porque tenés que ver si el problema es de tubo, tenés que cambiar el tubo, porque no se está dejando ventilar. Ahora, si el paciente se deja ventilar, lo cual significa que los gases en sangre van acorde a lo que yo espero obtener, se lo puedo tolerar a la fuga. Ahora, cuando la fuga no permite que el paciente se ventile, que reclute, que se recluten las atelectasias, que la oxigenación me permita tener una PO2 arterial o capilar por lo menos de 60 o más, 60 como mínimo. Este nivel de fuga va a requerir que reevaluemos si hay que reintubar al paciente con un tubo más grande o con un tubo con balón.
estas fugas más pequeñitas seguramente no te van a traer inconvenientes para ventilar al paciente. Bueno, en esta vemos que el paciente está ventilado espontáneamente, vemos la liñita fucsia en la curva de flujo, o sea, ventilación espontánea, y acá la T de trigger, o sea que cada vez que se prende es porque el paciente hizo un esfuerzo inspiratorio propio, pero fíjate que tiene 18 de respaldo y 23 de frecuencia, con una PIP de 4, una presión sobre PIP de 8, una pico de 12, o sea, es un paciente que probablemente está saliendo del cuadro que lo llevó a la ventilación mecánica y lo tengo en una ventilación asistido controlada, más asistida que controlada. Puede ser que sea un paciente que está transitoriamente en un postoperatorio o desconocemos la causa que llevó a este paciente al ventilador, pero sí podemos interpretar las curvas y decir, bueno, está respirando solo, la frecuencia respiratoria propia es de 23 y la de respaldo es de 18, o sea, no está disparada la frecuencia. Probablemente sea un paciente que está en plan de extubación. Bueno, podemos hacer mucho análisis a partir de la lectura de las curvas. En esta, fíjate que en, en algunos ciclos ventilatorios hay fuga, como acá, y en otros no. Esto es algo que puede pasar y que seguramente no me va a dificultar la ventilación del paciente. Y tengo dos presiones nada más. ¿Qué modo debo estar usando? El más probable. Tengo PIP y presión sobre PIP. Este paciente, IFIO2, está en presión soporte. Tengo solo presión PIP y presión sobre PIP. Bien, eso en cuanto a monitoreo y ver las curvas. Algunas palabritas de ventilación mecánica protectiva. Es mantener los volúmenes tidal dentro de este rango de 6 a 10 mililitros por kilo. La presión plató, que es una presión que hay que medirla, hay que hacer una pausa con el respirador para poder medir la presión dentro del alveolo, una pausa inspiratoria prolongada. El valor que debo obtener es menor a 30. El PIP debe ser el que necesita el paciente para lograr una PO2 de 60 o más, con una saturación de 92 o más, y una FiO2 que sea de 60 o menos. Eso es PIP óptimo. Eso significa que tengo alvéolos abiertos, alvéolos reclutados, y con ese valor de PIP no necesito aumentar la FiO2 a más de 60, el paciente satura por lo menos 92%, y no me estoy pasando en el volumen tidal y no me estoy pasando en la presión plato. Ni es un paciente que tenga mayor requerimiento ventilatorio. PIP óptimo. Bueno, y vuelvo a insistir con la FiO2 menor o igual a 60 siempre que sea posible. Recuerden, las células no saben de FiO2, saben de hipoxia y de oxigenación. A veces necesitamos transgredir esta norma en lo posible por tiempos cortos. Se ha visto que tiempos inferiores a 24 horas no generan daño pulmonar, pero si yo me excedo en eso, sí empiezo a generar daño pulmonar por hiperoxia. Y el objetivo es, yo les decía al principio, no busquen normoventilación con gases perfectos. Entonces, yo voy a adecuar todo esto para que la PO2 sea por lo menos de 60, el pH de 720 o más, la PCO2 sea menor a 3 cifras, o normalmente decimos una PCO2 de 2 cifras. Entre 40 y 80, ya con 80 te empieza a hacer cierto escozor y a buscar la causa de por qué está hipercápnico. Pero en determinadas condiciones puedo tolerar 80. En la guardia, en ventilación de contingencia,
sin apoyo por cuestiones de demanda del recurso humano, si por ahí sin apoyo de la terapia porque no se puede, traten de no permitir PCO2 mayores a 60. Y si ya tienen más de 60, consúltenlo para ver qué puede estar pasando. Pero bueno, este es el objetivo. No es la normoventilación, es lograr estos parámetros que yo les estoy mencionando. Y todo tiene que ver, vuelvo a insistir, con qué momento está atravesando el paciente en su evolución de la enfermedad. Si es un paciente que ya está saliendo de la ventilación mecánica y no debería tener una PCO2 de 80, algo está pasando, se tapó el tubo, se acodó, algo está mal. Por lo menos de 45 minutos a una hora para hacer el próximo control. Eso, ese tiempo es el que vos vas a tener el recambio gasométrico en el paciente. Dos o tres palabritas de destete. Vuelvo a insistir, vos lo dijiste, Cristian, es probable que ustedes no lo hagan, pero dado el caso, hay un algoritmo que lo hemos usado mucho allá en el hospital, que es la evaluación diaria del paciente. Es decir, preguntarme, ponerme frente al paciente y decir, bueno, carpeta de indicación en mano, carpeta de controles de enfermería, placa, gases, etcétera. Es decir, bueno, este paciente necesita o no la ventilación mecánica. ¿La necesita? ¿Es un sí? O mejor dicho, ¿no la necesita? ¿No la necesita? Bien, perfecto. Si no la necesita, voy a pensar en destetarlo. Si no la necesita, voy a ir al destete de la pseudoanalgesia. Voy a ir disminuyendo el fentanilo, el midazolam, la dexmedetomidina, lo que tenga, ¿sí? Voy a ir haciendo, sobre todo el descenso de opioides. Muchas veces mantenemos la dexmedetomidina, por ejemplo, pero vamos haciendo descenso de opioides. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que hice la reducción de la pseudoanalgesia, esto que está acá es el protocolo que usamos en el Hospital de Niños y después también lo implementamos en el Misericordia, que es el protocolo de metadona para disminuir la aparición de abstinencia a fentanilo, básicamente. Luego que superamos la etapa de disminución de la pseudoanalgesia, que nos lleva todo un día de descenso, hacemos una prueba de ventilación espontánea. Lo podemos hacer con tubo en T, que es una técnica, o con presión soporte. Si pasó la prueba de ventilación espontánea, se extuba. No la pasó, reevaluamos en 24 horas y volvemos a hacer este mismo análisis. ¿Este paciente merece continuar en ventilación mecánica? Sí, no. ¿Merece? Listo. Nos vamos por este lado de la gráfica y reevaluamos en 24 horas. ¿Sí? Esta es una gráfica, un algoritmo bastante simple para repensar la necesidad de ventilación mecánica en forma diaria en un paciente que estamos ventilando. Y bueno, aquí concluye con la prueba de ventilación espontánea del paciente, con la evaluación diaria. Concluyo yo mi presentación y bueno, me quedo para preguntas que puedan surgir. Como hablamos más que nada, lo enfoqué desde el equipo que ustedes van a tener en la guardia, porque es un equipo que hay que habituarse a ese equipo, por ahí no es tan intuitivo, lo que uno quiere programar, como vimos, está escondido atrás de botoncitos, entonces hay que ir a buscarlo, no son solo las rueditas de abajo, sino que tengo que tener en cuenta, eh, porque después, ¿por qué no funciona la ventilación mecánica? Si tengo la PIP bien programada, la frecuencia bien programada, ajá, pero vos controlaste el tiempo inspiratorio y la relación IE, que sea la que el paciente necesita, ah, no.
¿Y dónde está eso? Y eso está escondido en el botoncito de arriba que dice el modo ventilatorio. Y ahí se te despliega pum, todos los parámetros. Por eso es un ventilador que necesita que lo toqueten un poco, que lo conozcan, que se familiaricen, porque no es tan quizás intuitivo como hubiera sido un neumograph. Un neumograph que tiene todo en el panel, lo tenés todo ahí. No tenés nada, digamos, lo que necesitas para ventilar lo tenés en teclas y lo tenés ahí, en el panel táctil. Y bueno, en cuanto al setting inicial, hay que manejarse de acuerdo, hay que primero categorizar al paciente, qué paciente tengo, si es un paciente respiratorio, si es un paciente con un trauma de cráneo, si es un paciente con... Como digo, yo creo que lo que más van a tener ahora en invierno va a ser, como nos pasa siempre en las terapias, eh, bronquiolares, pacientes con neumonía, bronquiolitis, pacientes respiratorios, y básicamente podemos ser minimalistas y decir, los divido en dos, paciente obstructivo y paciente restrictivo, y entre medio tengo el mixto, el bronquiolar, que es híbrido. Un asmático tratamos en lo posible de no ventilarlo, porque ventilar un asmático siempre es un dolor de cabeza y trae complicaciones para el paciente, pero a la vez no hay que demorarse en la decisión de intubar un paciente asmático. Entonces un paciente asmático seguramente va a necesitar presiones pico elevadas, va a necesitar volumen tidal de 8 a 10, de 10 mililitros por kilo para poder tener presiones pico de 40, a veces un poquito más. La PIP baja en un paciente asmático, sí me permite una PIP de 2, porque el paciente asmático que yo ya lo estoy intubando tiene autopip. Entonces, tengo que descontarle eso de, 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 de lo que yo voy a programar. Entonces, una forma de hacerlo es iniciar el setting con 2. Chao, Marce, nos vemos. Eh, por eso en el paciente asmático van a ver que a veces inician con PIB de 2 o de 3 y no con 5 o 6. Pero bueno, por eso yo les prometo, yo me comprometo a dejarles los settings iniciales de acuerdo así a paciente asmático, bronquiolar, eh, un postoperatorio. Son, son pacientes distintos. La mayoría bronquiolar, entonces el setting inicial yo se los voy a compartir para que lo tengan de machete y bueno, estar permanentemente repasando estos temas porque, bueno, primero que se van actualizando, segundo que las tendencias, si bien, como yo les decía, hoy por hoy la tendencia es a ventilar más suelto, con sedación más superficial, no tanto sedación profunda, evitar la parálisis. También hay que entender el contexto en el cual vamos a estar ventilando. En la guardia no es lo mismo que ventilar en la terapia. O en la guardia tenés que ventilar, pero además tenés que atender el que te llega de urgencia, que te lo traen por la guardia con la ambulancia, tenés que atender la demanda espontánea, entonces por ahí la supervisión del paciente ventilado en la guardia no es la misma que la que tenés en una terapia. Y tenés que relegar tendencias por la seguridad del paciente. Puede haber mucha tendencia a ventilar con sedación no tan profunda, pero si vos no lo podés supervisar adecuadamente porque tenés mucha demanda, porque estás en una guardia, en una terapia, quizás tengas que tener una sedación un poco más profunda que no te descompense hemodinámicamente el paciente. Y, y podés tener de alguna manera la tranquilidad de que el paciente no se te va a extubar, no se te va a eh, poner en una sincronía, etcétera, no vas a tener eventos adversos asociados a la ventilación mecánica. Eso es algo que también lo tienen que evaluar al momento de ventilar un paciente. Ningún problema, ningún problema. Este es un tema que siempre cuesta eh, entrar en ritmo porque, bueno, eh, hay conceptos que por ahí son abstractos y hasta que uno no los ve en el equipo no los logra incorporar. Entonces, pero no importa, lo básico
Estoy seguro que cuando se enfrenten al ventilador, cuando vuelvan a ver el video, van a, van a recordar, ah, esto era lo que quería decir con la PIP, acá la tengo que buscar. Yo creo que les va a servir de mucho.